Tiempo de adoración. Bienvenido una vez más a tu programa Tiempo de Adoración. Para nosotros un placer inmenso, Shermila y Luis Miguel de la Cruz, acompañarles una vez más. Dios te bendiga, feliz día. Hoy es el día que el Señor Dios nos ha dado y por eso vamos a regocijar en Él en esta mañana. Por eso vamos a dedicar el programa hoy a la exaltación al Señor. Amén, aleluya. Como igualmente vamos a presentar hoy precisamente un grupo que exalta al Señor, por eso hoy queremos dedicar a que nosotros también podemos exaltarnos, ser feliz, aleluya, alegría. Cuando tú logras algo grande, no te exalta, no te pones alegre, porque amar al Señor también no debe darte la misma alegría. Amén. Y a través de esta tremenda alabanza que vamos a escuchar hoy, una de las alabanzas que vamos a presentar de la tremenda agrupación de niños. Estos niños son niños huérfanos de África, pero crearon un videoclip para exaltar el nombre de Dios y su canción Oh What Love, tremendo. Yo sé que van a gozar y van a bailar en su casa. Igualmente. Tendremos en el día de hoy muchas cosas buenas, porque la verdad que estos niños se mueven muy bien con esa canción al Señor. Mucho, y también con Moment of Praise, con su tremenda canción Ya No Hay Tiempo. Y al finalizar tendremos a Jennifer Salinas con su tremenda canción Eres Santo. No olvide que hoy tendremos a los esposos pastores desde Manizales, Colombia, compartiendo sus testimonios de su vida. Estamos hablando de los esposos Betancourt, que hoy estarán con nosotros compartiendo en este día maravilloso, donde también tendremos aclamación al Señor y agradeceremos. Y hoy tenemos en la palabra maravillosa a Jeremías. Tremendo, y con su tremenda palabra este libro, Jeremías 29, versículo 11. Qué tremendo versículo es este versículo. Pero vamos a iniciar inmediatamente con exaltación. Asimismo, la agrupación de niños, Be Exalted, Oh What Love Is. Vamos a disfrutar de esta tremenda canción. En este tu tiempo de adoración. Lift you up.
Tiempo de adoración. En este momento inicia Tiempo de aclamar a Dios. Maravilloso Dios, exaltamos nuestro corazón, nuestra alegría total en el amor hacia ti, Señor Dios. Maravilloso y grande. Gracias a ti por amarnos, gracias a ti por querernos, gracias a ti por darte todo las cosas que tú también nos das. Nosotros tenemos también que exaltar nuestro corazón de alegría, amarte a ti, Señor. Y a través de esta aclamación, Dios, vamos a exaltarte, levantarte en lo más alto, Dios, de nuestros corazones, de nuestras vidas, Dios, y decirte que te bendecimos. Bendecimos a Jesús y a tu Espíritu Santo. Y en esta hora, Dios, exaltamos, te glorificamos, Dios, y gritamos, gloria a Dios, gloria, aleluya en las alturas, gloria al Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el Dios que todo lo puede. Maravilloso Dios, porque tú has creado el cielo y la tierra. Nosotros no nos damos cuenta muchas veces lo que debemos hacer por ti, si tú eres que nos lo has dado todo. Nosotros creemos que nosotros mismos a veces somos dioses y que podemos decidir cuándo vivir y cuándo morir. Si es Dios que nos da la vida, Él que nos da la respiración. Es tan maravilloso que a veces nosotros ni siquiera nos dedicamos el tiempo en amarle y Él nos sigue dejando viviendo. Aprendamos a darnos cuenta que Él es quien nos tiene sostenido. Entonces, ¿cómo no querer, cómo no exaltar nuestro corazón al Dios amado, creador de todos nosotros? Aleluya, Dios, de verdad que eres grande. Y por eso, Dios, queremos agradecerte por tu Hijo Jesús y tu Espíritu Santo, que están aquí en esta hora, porque tu palabra dice, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estarás. Y tú estás aquí, Dios, y por eso te queremos aclamar para esos hogares, esas familias, esas casas, esos niños, esos colegios, esos prisiones, Dios, alrededor del mundo, Dios, aclamamos por ellos en esta hora, Dios, y te pedimos que tú, Señor, te exaltarás en sus corazones en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios, por querernos, amarnos y tenernos siempre presente, porque tú eres el maravilloso Señor. Gracias por bendecir a cada día y a este tu tiempo de adoración para llegar a cada uno de ustedes. Gracias, Señor, una vez más te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, maravilloso y grande eres. A continuación, Shermila le va a comentar sobre estos maravillosos pastores que llegaron aquí con el nombre de una iglesia y luego de esta entrevista, Dios lo ha bendecido y se han ido ahora con una maravillosa cobertura. Sí, los pastores Jaime y Francia Betancourt, directamente de Manizales, Colombia, que vinieron a compartir con nosotros. Qué tremendo testimonio vamos a disfrutar en esta hora. Levántate en esta hora y glorifica a Dios, porque ellos van a glorificar al Señor Dios Todopoderoso a través de su testimonio para llegar a tu corazón. Tiempo de adoración. Compartiendo con ustedes en esta mañana maravillosa, compartiendo con una familia maravillosa. Ellos están con nosotros, la familia Restrepo, directamente desde Manizales. Con nosotros tenemos a Jaime de Pastor y también tenemos a Francia. Un placer inmenso para nosotros de tiempo de adoración, de tenerlos a ustedes con nosotros acá. Vamos a conocer un poco de su vida, de su testimonio, de las cosas que Dios hace con ustedes. Pastor, bienvenido. Cuéntenme un poco quién es Jaime Restrepo. Varón, muchas gracias. Jaime Betancourt Restrepo es una persona que viene de una familia más bien de clase humilde en su ciudad. No soy de Manizales, Caldas, un municipio vecino llamado Chinchina, Caldas. Nací allí, me crié, mi niñez junto con mis padres, una persona que fue agricultor la mayor parte de su vida. Mi mamá siempre pues fue ama de casa, el menor de 5 hermanas, el menor, una persona que Dios ha levantado y que se ha vuelto triunfante, que ha salido adelante porque Dios es el que va delante de él abriendo camino. Amén. Pero para nada fácil. Hasta los 12 años en sus colegios abandonó sus estudios para poder trabajar y ayudarle a sus papás en algo. Trabajé en estaciones de servicio, empecé a trabajar a los 13 años en mi país. Menor de edad pues no era posible, pero como siempre he sido un poquito gruesito y alto, entonces me aceptaron y
Hasta los 20 años trabajé en estaciones de servicio, una vida bastante desordenada. Desde los 14 o 15 años, los licores, las mujeres, la vida de desorden y liberalidad que nos ofrece el mundo sin Cristo. Eso ha sucedido a la edad de 21 años. Por la misericordia de Dios conocimos a Cristo. Julio del año 2000 conocimos a Cristo, fue de mucha bendición. Pastor, una pregunta porque me llama la atención, porque normalmente cuando estamos sobre el mundo, nos pasa que nos hablan de Cristo, nos hablan de esa y nosotros no creemos. En su caso, pastor, ¿a usted le hablaba anteriormente en ese mundo que usted estaba, le hablaban de Cristo? Claro, trabajando en una estación de servicio, algún día llegó alguien a hacer un reemplazo a la secretaria, fue la persona que me compartió por primera vez de Cristo, me estuvo hablando, llegué durante 6 meses, pero no resistí la prueba, volví atrás. Luego mi esposa conoció al Señor por medio de otras gentes que le hablaron del maravilloso amor del Señor Jesús. Estábamos pasando una situación sin trabajo, una situación económica tremenda. ¿Significa, pastor, que usted cuando se casa no conocían de Cristo ninguno de los dos? No, sino de hecho nosotros nos fuimos a vivir juntos. Estuvimos los primeros 3 años viviendo así sin casarnos. Cuando conocemos a Cristo ya teníamos 3 años de vivir juntos y teníamos una vida, pues en el caso mío, bastante desordenada. Mi esposa, pues por la misericordia de Dios y de ella estamos juntos, pero en realidad fue bastante lo que tuvo que aguantar a este servidor. Yo voy a hacer un corte ahí porque yo quiero seguir el proceso. Voy a hablar con Francia en este momento, porque ya él me está hablando del matrimonio de ustedes y quiero como primero conocer un poco de ambos, de la religión que ustedes tenían. Bueno, normalmente nosotros casi todos siempre nacemos muchas veces en la religión católica, ¿correcto? Me imagino que a ustedes también le pasaba el mismo proceso. Le hablaban de Dios, cosas, pero no era como cuando nosotros aceptamos a Cristo, que ya conocemos la verdad. Vamos a hablar un rato con Francia. Francia, ¿quién es Francia? ¿Dónde nace? ¿De dónde viene Francia? Yo soy de Manizales, Caldas. Allá nací, allá pasé la mayor parte de mi tiempo. Fui una niña consentida por mis papás. Soy la menor de 7 hermanos, soy la menorcita, pues el Señor en mí... Como menor, o sea, siempre muchas veces pasa que es la que miman. Sí, o sea, me consentían, o sea, esos son mis recuerdos de mis papás, me consentían. Tenían bonitos recuerdos. Sí, entonces. Sí, bonitos. Me llevaban pues a la iglesia católica, era muy católica, creía en ese Dios el que ellos me mostraban, para mí era la prioridad. Pero cuando a mí me mostraron ese Dios verdadero, ese Dios diferente, ese Dios que renueva y cambia las vidas, para mí fue una bendición. Como decía mi esposo ahora, en el 2000 conocimos del Señor, yo me acerqué al Señor en medio de una necesidad, en medio de que yo estaba embarazada, tenía 7 meses, conocí del Señor y allí hubo un hombre que me dijo que quería orar por mí, pues, y yo dije, pues sí, ore, si usted siente orar por mí, ore. Él oró, él impuso manos, él me dijo, me decretó palabra y me dijo que yo iba a ser una mujer de bendición, pero como en ese tiempo yo no sabía qué era lo que hablaban y yo, o sea, eso lo recuerdo ahora. Entonces para mí fue una gran bendición. Yo me fui donde mi esposo y le conté y le dije, o sea, yo quiero asistir a esa iglesia, yo quiero empezar a ir allá, estamos orando por un trabajo para ti. Y él sí me escuchaba, pero pues no ponía mucha atención. El Señor nos respondió. En menos de una semana mi esposo fueron, lo buscaron, el trabajo, entonces yo dije, no, esto está bueno, aquí me quedo. Y seguí. Fue difícil, no fue fácil, porque mi esposo, pues yo al conocer las cosas de Dios sabía que yo estaba en pecado,
que yo no podía vivir así con mi esposo en unión libre. Entonces yo quería casarme, yo quería bautizarme, yo quería agradar al Señor, yo quería que Él sintiera que conmigo, que yo estaba. ¿Usted siente encerrada. que entonces podemos entender que en su caso a usted le llegó más fuerte Sí. la llegada del Señor? Sí, o sea, llegó y Él cambió de una. Hizo el proceso rápido. Rápido. Y ese toque, esa ansiedad, esas ganas, eso era... Mi esposo tomaba mucho licor. Entonces él se iba los fines de semana, se llevaba a los amigos a la casa y a partir de ese momento yo le dije, no más, acá no más. En esta casa ya no más trago, en esta casa ya no más amigos, pues porque usted sabe que después de que van los amigos, emborrachan al esposo, queda la esposa y empiezan los hombres a cederlo, Claro. a decirle en cosas pues que no. Entonces yo le dije, no me quiero casar porque yo no le estoy hablando al Señor, yo estoy en pecado, en el Cristo y yo me voy a quedar. Entonces mi esposo no fue fácil, fue algo que me tocó luchar en oración. Fue un proceso. Y clamarle al Señor. Jaime, cuénteme ahora usted, ¿cómo conoce a Francia? Vamos a ese proceso de cuando se conocen, cuando ustedes, como ustedes dicen, que entraron en una unión libre, en el cual no conocían del Señor, pero ¿dónde llega ese proceso? ¿Cómo conoce usted a esa bella mujer de los ojos verdes, que me imagino que lo cautivó a usted? Cuénteme ese proceso del conocimiento con Francia. En realidad no fue tan complicado, puesto que nos distinguíamos desde que éramos niños. Ella, Por la y- cercanía del lugar donde vivían. Así ¿correcto? es, siempre en cada vacaciones de ella bajaba a visitar una hermana que vivía todo el frente de nosotros y un hijo de la hermana de ella era muy amigo mío. Entonces siempre tuvimos como contacto desde muy niños, pero fue hasta la edad de 15 años que yo empecé a pretenderla. Ya a los 15 años pues yo ya me sostenía, era el ejemplo de la cuadra en el sentido de que era un joven juicioso, como dicen en mi país, tenía todo, incluso todo lo para un hogar. Un día quise tener mi primer moto y pues normalmente esa meta a los 15 años no se da en mi país, pero como yo ya llevaba 3 años trabajando, sí, era como el ejemplo y entonces nos empezamos a conocer, a cotejarla, a pretenderla. Fue hasta como un año tuve que estar ahí. Que no fue fácil entonces. No fue fácil, fue duro. Entonces, fue duro. no fue como usted dijo, Eso, como que no era tan complicado. Sí fue complicado. Eso fue el conocimiento, pero la conquista fue tremendo, fue tremendo. Se tuvo que luchar, pero valió la pena. Amén, amén. Gloria al Señor. A la edad de 16 empezamos a charlar ya como una relación. Duramos 27 meses de novios hasta que un día le dije a ella que yo ya quería formar un hogar, que de hecho estábamos enojados 3 meses que no nos hablamos y cuando volvimos a hablar le dije, si vamos a volver a hablar es para que formemos un hogar o si no, no me interesa. Ok. Y ella tomó la decisión y Usted la puso contra la espada y la pared. contra la espada y la pared, o bien o se pierde este Este amor. amor, galán. este galán. Wow, Sí. interesante de conocer que por lo menos Dios tenía su propósito con ustedes dos. Hoy en día Dios lo ha convertido a ustedes en unos pastores que llevan la palabra al Señor. Tuvo que pasar ese proceso, que lo cual nos llamamos hoy en día ese testimonio que ustedes presentan. Porque cuánto no son las parejas que se conocen y se saben que se aman, saben que hay un propósito, pero no lo entienden. A veces creemos que es el propósito de la intimidad, el propósito, como lo dijo el pastor, de crear la familia. Pero tras de la familia viene la estabilidad. Y la estabilidad, si cuando en Cristo, es una estabilidad irrompible. Amén. Sí. Cuando estamos en la calle tenemos toda la provocación en el caso de, como usted dijo, si vienen amigos a tomar a la casa, empiezan a querer pretenderla por medio del alcohol. Su esposo borracho está débil y no sabe qué hacer. Entonces usted se encuentra como una presa fácil para esos supuestos amigos. Así es. Amigos son los que me imagino que usted tienen ahora en Cristo. Amén. 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 Que son los que lo embriagan a ustedes con la palabra del Señor. Amén. Y me imagino que ahora ustedes embriagan a otro con su palabra. Amén. Cuéntenos ahora el proceso de cuando ya empezó, como Francia decía, que ya empezó fuerte. ¿Cómo le fue a usted? Porque todavía era difícil para usted dejar el mundo. Cuéntenos, pastor. Hace poco compartí en la congregación, me perdona que No, adelante, adelante. compartí en la congregación, de hecho lo he compartido muchas veces, no fue fácil.
Compartí en la congregación que yo fui de muy dura servicio. Como le pasó al pueblo de Israel muchas veces, que el mismo Dios tenía que bajar y darles, así mismo pasó conmigo. Para resumir un tanto, en enero del 2006, hablando de 6 años después de que conocimos a Cristo, llevaba 3 años que estaba completamente alejado. Los primeros 3 años fue de maravilla, fue de conocimiento, pero llevó un tiempo donde yo me alejé de Dios y volví a mis andanzas. Enero del 2006, en mi trabajo, un accidente me lastimó la columna y quedé inválido. Wow. En ese momento de invalidez entendí quiénes eran mis amigos, quiénes eran los que estaban cerca y quiénes querían lo mejor para nosotros. Mi esposa, siempre ahí al lado, siempre pensando pues en el hogar. Los médicos, 5 meses de incapacidad, inválido. Un día cualquiera me dijeron no hay más, prepárese para una silla, lo suyo es inoperable, no se puede hacer absolutamente nada. Yo estaba alejado del Señor hace 3 años y siempre renegaba y siempre guardaba mi esperanza de que un médico me iba a sanar algún día, pero no fue así. Un día llevábamos 6 meses, ya los médicos nos habían desahuciado. Mi esposa entró a bañarme, el bañado era tirado en una cama y con un trapito ella entraba en un balde, no sé cómo le llaman acá, Sí, así mismo, en un balde con agua, y me limpiaba porque pues no era forma de moverme. Y era de esos días que amanecí como con ganas de renegar. Muchas veces le decía a mis hijos, no quiero ver a nadie, a mi esposa, no quiero ver a nadie. Yo quiero que si vienen a verme no estoy para nadie, porque me encerraba en mi cuarto. Y ese día amanecí así. Pero para la bendición me pasó lo que le pasó a Balaam, que él fue programado para maldecir al pueblo de Israel, y yo ese día quería maldecir a todo el que se me acercara. Pero mi respuesta fue un clamor al cielo y le dije, Dios, levántame de esta silla, Señor, levántame de esta cama y con mi vida te pago. Bendito sea, Señor. Eso fue un miércoles, amado hermano, tipo 9 de la mañana, y el domingo pude ir caminando a la congregación. Desde ahí supe que mi verdadero amigo y mi más amado amigo es Dios, por medio del Señor Jesucristo, que me dio salvación, que se embarró hasta el cuello para sacarme de donde yo estaba, me sanó. Amén. De mi invalidez, y desde ese día le dije, Señor, aquí estoy, y desde ese día nos comprometimos a trabajarle en lo que fuera. Si me ponían a lavar las sillas, los baños, estaba para servirle. Y Dios así mismo nos ha ido promocionando y nos ha ido levantando hasta el punto de llegar al ministerio que hoy en día representamos. Bendición, bendito sea, Señor. Wow, maravilloso de saber cuando reconocemos a tiempo lo que hace tiempo el llamado estuvo. Amén. Ya sí, que en verdad Dios nos llama desde que nacimos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Ya Él tiene un propósito, y tenía un propósito muy grande. Amén. Y sí, Dios es grande. Sí. Vamos a tener que cortar esta primera parte donde realmente conocimos un poco de hasta dónde. Mi esposa y yo siempre decimos esto. A veces fallamos hasta que Dios nos dé el tablazo. Amén. Así es. Y yo lo enseño mucho porque yo he sido uno de los que me he ganado muchos tablazos. Muchos tablazos. Pero ya basta de No, tablazo. no, ya no. Ya sabemos cómo es que opera Dios, y entonces cuando empieza a llamarnos la atención, entonces decimos, estamos mal, vamos por aquí. Bendito sea. Vamos a hacer un pequeño corte, continúen con tiempo de adoración. Inmediatamente en un rato regresamos con la segunda parte de estos maravillosos pastores que vienen directamente desde Manizales, Colombia. Estamos hablando con el pastor Jaime y Francia Betancourt Restrepo. Tiempo de adoración. Bueno, compartiendo con este maravilloso día hoy en esta entrevista exclusiva con los pastores Betancourt. Wow, a veces tantas cosas nos pasan en la vida, nosotros no nos damos cuenta. El pastor Betancourt nos contaba un poco de sus equivocaciones en la vida, en sus procesos, incluso de estar involucrado en el mundo del narcotráfico, de las drogas, de la vida tan difícil que es en Colombia, y que a tener que aceptar a veces el que hasta que no conocemos a Dios Todopoderoso, que podemos realmente que Dios nos bendiga en el matrimonio.
Así mismo, y podemos ver también a través de este testimonio cómo el Señor levantó a su esposa después de tantas cosas que ella pasó con Él. Por eso, mujer, como ella dijo, levántate en esta hora y glorifica a tu Dios, porque al final de todo problema, al final, el único que te respalda, el único que te sostiene, el único que te levanta, es Dios. Ese Dios maravilloso que también le ha puesto la mano a ellos y le ha bendecido cuando incluso estuvieron mezclados muchas veces con creencias que a veces nuestros padres nos conllevan a creer en lo que tanto la Biblia dice, no creer en imágenes, no creer en todo ese tipo de cosas. Y nosotros podemos darnos cuenta de que Dios es maravilloso, y en la segunda parte del testimonio conoceremos un poquito más del proceso de ello, del proceso de lo que Dios ha hecho a pesar de tanto daño que Él le hizo a su esposa. Pero lo que le puedo garantizar es que ahora es un nuevo hombre, cual nosotros hemos compartido con ellos, hemos estado en una conferencia maravillosa con ellos. ¿Cómo te fue en esa maravillosa conferencia compartiendo con estos pastores? ¡Wow! Que son grandes. Sí, tremendo, tremendo para ver lo que Dios ha hecho. Un tremendo hombre de Dios, una tremenda mujer de Dios, bendecidos de verdad. Y les bendecimos también en esta hora sí. A su casa, a sus hijos, a su iglesia. Y que Dios siga multiplicando y que Dios siga usándolos grandemente. Como yo sé que así Dios seguirá haciéndolo con ellos, Dios lo bendecirá. Como le contamos, llegaron aquí con el nombre de una iglesia y se fueron con una cobertura maravillosa. Grande es el Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Qué lástima que no le pudimos grabar después de esta gran cosa, pero sí, ahorita conseguirán más del testimonio de los esposos Betancourt desde Manizales, Colombia. Mientras tanto, Shermila le presenta el siguiente alabanza al Señor. Sí, vamos a seguir con una tremenda agrupación desde Curazao que se llama Moment of Praise. Y con esta canción, no hay tiempo más, no hay tiempo, no lo pienses, busca de Cristo. Será bobo, papá pia cubo, pero me mi papia, ya va a comprendemi, todo a tu tempo, pavo escúchame, mira con fácil, pa llega cerca vos, y mi apidibu, pavo ayúdame. Abri mi mente a mi comprendebu y mi apidibu, Señor, signami, convence malu, pero cu bondad. No ha sobra tempo pa nos dia otro, no ha sobra tempo pa nos brinda otro. Sobra tempo más, van a alabar, Señor. No perda tempo más, van ayuda a otro. No perda tempo más, van estima a otro. Van reza unión, y fuerza. No perda tempo más, Señor. Sobra tempo para nosotros.